ahora vamos a hablar un poco de qué significa este veredicto y cuáles podrían ser las alternativas de fallos del tribunal oral. Pero quiero ir primero un poquito a lo que ha sucedido también este fin de semana, donde me gustaría que lo cuente usted, digamos, en el transcurso de que se viene este fallo, empieza a haber mucho ruido a partir de un viaje que en octubre habrían realizado empresarios de medios, jueces federales, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, distintos protagonistas a la estancia de Joe Louis. ¿Y por qué eso ha generado tanto ruido, ¿no? Además de que el presidente ayer hizo una cadena nacional, hace tiempo que no hacía, contando el episodio, no describiéndolo. Tengo entendido porque el presidente también dijo que esos chats que se conocieron surgen de un hecho ilegal, que es un hackeo posible a los teléfonos involucrados o al teléfono de Mauricio de Alessandro, que es el... Marcelo de Alessandro, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Pero me gustaría poner en contexto lo que ha pasado en las últimas horas con la cadena nacional del presidente de la Nación para después ir al fallo y al veredicto del Tribunal Oral sobre Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, yo diría todo muy grave, ¿no? De un lado y del otro. La preocupación me parece que ahí es múltiple. Primero, me parece que el foco tiene que estar puesto en lo primero, que es de qué se trató ese viaje, si es que el viaje existió, más allá de los chats y del hackeo o no hackeo. O sea, antes de que se diera a conocer esta información de estas supuestas conversaciones, hace 1 o 2 semanas hubo un diario nacional que dio información que no surgía, entendemos, de esos chats, sino información que surge de otros elementos en torno a este supuesto viaje de funcionarios judiciales federales y del jefe de los fiscales y del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. No se sabe muy bien a qué, pero en todo caso eso no termina de ser tampoco relevante, porque ¿cuál es el problema acá? El problema es determinar si estos funcionarios judiciales recibieron dádivas. En la Argentina los funcionarios públicos y las funcionarias públicas no pueden aceptar regalos, no pueden aceptar regalos que son dados en orden a su función, más allá de si esos regalos pretenden o buscan obtener de ellos algo a cambio. Aunque no obtengan nada a cambio, no pueden aceptar regalos. Es un delito en la Argentina que se llama dádivas. Entonces, me parece que eso es lo primero que habría que dejar sobre la mesa, porque si no, todo lo que ocurre después termina desdibujando la cuestión principal, que me parece que es esa. Después esto se empieza a empiojar, como pasa siempre en la Argentina, por las relaciones digamos, obscenas que tiene el Poder Judicial con los servicios de inteligencia, con empresarios, empresarias, etcétera. Que es, bueno, esto de si efectivamente al ministro de Seguridad lo hackearon y si esas conversaciones y todo eso que ocurre en ese marco, y que ahí sí hay un problema de legalidad de la prueba, digamos. Si de esas conversaciones se desprenden delitos, va a ser difícil que eso pueda avanzar en la justicia en la medida en que esa información se obtuvo, pareciera a las claras, de manera ilegal. Y después sobre esto encima se monta el presidente de la Nación, ¿no? Que uno dice, bueno, el presidente nos va a dar algo de tranquilidad. Bueno, no, el presidente de la Nación decide hacer una cadena nacional, ni más ni menos, para decirnos, por un lado, que en la Argentina se terminaron las escuchas ilegales, que los otros en la democracia no existen más, en el mismo momento en el que utiliza información presuntamente obtenida de manera ilegal para mandar a hacer una denuncia penal. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿Existen o no existen? Digamos, ¿de dónde salió esta información? Y si se obtuvo de forma ilegal, pues está claro entonces que los otros en la democracia claramente existen, ¿no? Entonces, la preocupación me parece que es múltiple. ¿Qué pasa en esa reunión? ¿Por qué hay funcionarios judiciales que reciben regalos de empresarios? ¿Qué pasa después con cómo se obtiene la información supuestamente de manera ilegal? ¿Qué pasa con nuestra privacidad y nuestra intimidad? ¿Y qué le pasa al presidente de la Nación que en una misma cadena nacional dice dos cosas absolutamente contradictorias, ¿no? El hilo entre esa información que se conoció, que usted dice, bueno, acá lo más grave en todo caso, que puede ser materia judicializable, es el tema de si hubo jueces federales que fueron invitados y viajaron por costa y cuenta de empresarios privados por este tema que usted decía de dádivas, ¿no? Por eso los protagonistas tengo entendido que han salido a decir
o han tratado de justificar diciendo que cada uno había pagado lo suyo, ¿no? Que no es que habían ido sin pagar nada, como a su vez se infería de esos chats que estaban dando vuelta. Pero bueno, dejando de lado ese tema, ¿cuál sería el hilo conductor entre eso y el tribunal oral que va esta tarde a dar un veredicto en la causa Vialidad sobre Cristina Fernández de Kirchner? Absolutamente ninguno, esto también hay que dejarlo claro, ¿no? Porque en estos 2, 3 días lo que se decía digamos, desde la defensa de la vicepresidenta de la Nación era, bueno, uno de estos jueces es el mismo que instruyó la causa Vialidad, ¿no? Julián Ercolini. Ercolini. Sí. Bueno, sí, está bien, Ercolini también fue el mismo juez que en 2004 sobreseyó de manera expresa en 5 minutos a Néstor y a Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito. Recordemos una de esas tantas causas en las cuales el fiscal que intervenía, que era el mismo fiscal, el fiscal Cayano, decidió no apelar y después acusó que le habían secuestrado al hijo. Digo, cosas que parecieran en la Argentina, por momentos nos olvidamos de todo lo que ocurrió. Pero digo, es el mismo juez. Entonces, o ese juez en aquel momento no era tan feo y malo y empleado de Clarín como parece ser ahora para el kirchnerismo, digamos, o siempre fue el mismo juez o no sé, o de repente se convirtió en otra persona. Entonces, esta es la historia de siempre en la Argentina, que es lawfare cuando no me gusta y los jueces son geniales cuando sí me gusta. Bueno, no, miren, o hay lawfare siempre o no hay lawfare nunca, o como creo y vengo sosteniendo hace muchos años, Argentina tiene un problema serio, muy serio, en relación a su independencia judicial. Los funcionarios y las funcionarias judiciales en la Argentina no tienen ninguna garantía de independencia para moverse tranquilamente y tomar decisiones conforme a lo que creen que corresponde en el marco de la ley. Después pueden equivocarse, no, podemos discutir, criticar sus decisiones por razones jurídicas. Ahora, cada vez que un juez o una fiscal en la Argentina toma una decisión que toca al poder, bueno, enseguida todos y todas empezamos a sospechar si lo compraron, la apretaron, lo carpetearon, le hizo un favor a alguien, la amenazaron. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque efectivamente cuando se toman decisiones vinculadas al poder siempre parece que hay algo ahí que mete la cola. En este caso puntual, el doctor Ercolini fue quien instruyó esa causa, en realidad quien la elevó a juicio, porque la instruyeron los fiscales, la investigación la hicieron los fiscales federales en Vialidad, y ahora hay un juicio, y esas decisiones de Ercolini fueron además revisadas 300 millones de veces, y hoy habrá un veredicto, muy probablemente condenatorio. Y después, en el marco del sistema judicial argentino, la presidenta, expresidenta y actual vicepresidenta tendrá todas las oportunidades que le da el Código Procesal Penal para apelar, discutir, etcétera, como ha tenido siempre. Y también quiero recordar otra cosa. Si la condenaran, como se cree que va a ocurrir, va a ser su primera condena en infinidad de casos en los cuales se la investigó. Digamos, Cristina Fernández fue imputada en una veintena de casos y en muchos no fue condenada. Entonces, en los que no fue condenada, en los juicios que no se hicieron, Otesur Los Sauces, Dólar Futuro, Memorándum con Irán, ahí también hubo lawfare y por eso no se hicieron, o ahí estaba bien. Entonces, en algún momento hay que empezar a respetar las decisiones judiciales, nos gusten o no nos gusten, y por supuesto criticarlas, apelarlas, discutirlas, pero siempre en el marco del sistema. Una pregunta más respecto a la mecánica, ¿no? Ercolini es el juez que tenía la instrucción de la causa, aunque usted dice que la instrucción la hicieron los fiscales. Se eleva a juicio y en este juicio oral el tribunal de estos 3 jueces son los que tienen que dictar sentencia. En base a lo que pidió el fiscal Luciani, es decir, el fiscal, tengo entendido que ha pedido una figura que es asociación ilícita con 12 años de prisión y también dentro de esa asociación ilícita la figura de defraudación al Estado que tiene una pena menor. Es decir, los escenarios, ¿cuáles podrían ser? Que la condenen con los 12 años que pide Cruciani con asociación ilícita, inhabilitación perpetua y demás, defraudación del Estado o sobreseimiento o falta de mérito. Si la condenan la van a inhabilitar igual, más allá de si la condenan solo por el fraude al Estado, también por la asociación ilícita, y lo que va a cambiar en función digamos, de la condena en cuanto a los hechos va a ser la pena. O sea, la pena se regula en función de los delitos por los cuales sea eventualmente condenada, si es que eso ocurre. Lo más, digamos, lo esperable es que sea condenada por el fraude contra la administración pública y no así, según lo que se está diciendo, por la asociación ilícita, y después todo el mundo va a apelar también, y será casación, y luego la Corte Suprema quien termine de definir
la cuestión también en relación a los delitos y a las penas y demás. Digamos, pase lo que pase, van a apelar las partes, las defensas, quiero decir, pero también va a apelar seguramente el fiscal, ya sea porque no lo termina de convencer los delitos por los cuales sea condenada o porque quiere más pena o lo que fuere. Difícilmente sea condenada por los 12 años de prisión que requirieron los fiscales Luciani y Mola, con lo cual esto igual va a discutirse en casación, y después van a ir a la corte, y después está el sistema interamericano, y después, digo, entonces hay que bajarle también un poquito el precio. La creencia, para quienes quieren ver presa a Cristina, yo lamento decirles que pase lo que pase, eso difícilmente ocurra, por la edad que tiene, por los años que faltan para que la condena quede firme, porque además va a tener fueros. Y del otro lado lo mismo, o sea, la condena en todo caso tendrá un efecto político sobre Ahora, perdón, si hay una condena de defraudación del Estado, más allá de la pena que se fija o la inhabilitación para ejercer cargos públicos, como usted dice, no solamente no va a tener ninguna consecuencia el año que viene o el próximo y muy probablemente tampoco no tenga ninguna consecuencia desde el punto de vista de los derechos civiles, digamos, que se pueda presentar como candidata. Digo, recordamos el caso del doctor Carlos Menem, ¿no? Que estuvo años y años con una condena que no está firme y, bueno, falleció siendo senador de la Nación, votando en leyes importantes y demás. Pero ¿puede haber algún tipo de, también en el fallo, algún tipo de resultado patrimonial contra Cristina? Es decir, que se pueda requerir, más allá de los embargos correspondientes, algún tipo de resarcimiento al Estado si en ese fallo hay un cálculo de lo que supuestamente se desvió de las arcas públicas. Seguramente se va a ordenar el decomiso con la condena, si es que hay una condena, seguramente se va a ordenar el decomiso, porque esto está así además requerido por los fiscales. Entiendo que debe haber medidas cautelares que estén, digamos, resguardando bienes suficientes, porque de nuevo, también ahí hay que esperar a la condena firme. O sea, hasta que la condena no quede firme no se ejecuta nada, ni la pena de prisión, ni el decomiso, ni la inhabilitación. Es como si no existiera el hecho. O sea, hay una condena, de nuevo, piensen en Menem, piensen en Vudú. Digamos, no va a haber restricción de la libertad, no va a haber restricciones patrimoniales más allá de las medidas cautelares que se puedan adoptar o sostener sobre los bienes Bueno, para que la persona... en Vudú sí hubo, digamos, prisión preventiva, ¿no? Como en el caso de Vido y otros funcionarios, Jaime y demás. Pero... Bueno, mal tomada, digamos, en violación a sus derechos, en sí. violación a sus derechos. Digo, en el marco de la ley no va a haber prisión preventiva, no va a haber decomiso, no va a haber nada hasta que la sentencia no quede firme. Por eso insisto, lo digo porque si no, digamos, seguimos viviendo de ilusiones los ciudadanos y las ciudadanas, que esto es un poco lo que nos viene pasando desde hace muchos años, diría décadas, que es que creemos que algo pasa, y pasa muy poco. En la Argentina los políticos corruptos no van presos. No van presos, porque hasta que llega el momento de una condena firme, pasan en promedio 15 o 20 años. Entonces ya son grandes, tienen fueros, en el peor de los casos cumplen prisión domiciliaria. Entonces tenemos que seguir exigiéndole al Poder Judicial y a quienes hacen las normas también, que cambien de verdad. Esto no, digamos, no es que hoy, bueno, genial, se terminó la corrupción en la Argentina porque Cristina va a ser condenada. Por supuesto que es un hecho importante, pero digo, que no nos conformemos con esto. Necesitamos que los políticos y los poderosos que incumplen la ley, que se quedan con activos del Estado, lo paguen en tiempo y forma, no 25 años después, cuando tienen 75 años o están a punto de morirse, y todavía encima lo siguen votando y entonces tienen fueros y no sé qué. No nos conformemos con el impacto político que esto pueda tener. Eso dejémoselo a la política, pero los ciudadanos y las ciudadanas debiéramos requerir algo más. Florencia. Natalia, Florencia Halfon te saluda, ¿cómo estás? Primero les aporto un dato respecto a lo que decían de las dádivas y también de Ercolini, que cuando Ercolini condena al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, dice en sus argumentos, leo textual, la aceptación de viajes aéreos en diferentes aeronaves privadas sin justificación ni vínculo alguno con actos oficiales, es lo que explica el delito de dádivas. Pero lo que te quería preguntar, Natalia, es que aún si no fueran dádivas, en este caso, y aún si hubieran pagado todos por ese viaje, ¿no estamos hablando también de una preocupación, no sé si solo ética, quizá también judicial, respecto de jueces que tienen que pronunciarse en fallos
en los que está vinculado, por ejemplo, en este caso, el Grupo Clarín, porque Ercolini tuvo a cargo la causa papel prensa. Pablo Caizal se emitió resoluciones a favor del Grupo Clarín. Ahí, ¿cómo se juega esto? Aún si ellos hubieran pagado por su pasaje. A ver, este tipo de conflictos de interés los tienen los funcionarios judiciales lamentablemente todos los días y no hay ninguna norma que se los impida. En la Argentina, los jueces y las juezas, los fiscales, las fiscalas dan clases, como dije varias veces, dan clases en las universidades, tienen de alumnos y alumnas a personas que litigan en sus estrados, son invitados e invitadas a congresos de todo tipo y color, de embajadas, de medios de comunicación, de empresas, y a nadie le parece que eso ponga en juego, como sí pone, yo creo que sí lo hace, su imparcialidad. ¿Por qué? Porque las normas lo permiten. Entonces ahí no tenés un problema. En todo caso, en algún caso concreto tendrás que demostrar que hay un temor de parcialidad por alguna cuestión puntual. Ahora, digamos, si a un juez o una jueza en la Argentina lo invita a un medio de comunicación, a una embajada, a un evento y le paga la comida o el aéreo, o lo que fuera, a nadie le parece que en la Argentina eso presente un problema. Esto ocurre todos los días. Yo creo que presenta un problema, pero no hay un tema legal ahí o reglamentario. Si me preguntás desde el punto de vista ético, no tengo ninguna duda de que esto está mal, pero es como lo mismo que ocurrió con el caso de Luciani jugando al fútbol y el tema del fútbol en los abrojos y demás. Para de ahí sacar una línea que te permita anular una decisión tomada por un funcionario por temor de parcialidad digamos, o lograr hasta recusarlo, como quedó a la vista con ese caso, ya es mucho más difícil. Pero el Consejo de la Magistratura no tiene la obligación de tener un fallo. O sea, ahí el Consejo de la Magistratura puede juzgar éticamente también. El Consejo de la Magistratura tiene estándares muy estrictos. Esto lo quiero decir porque también, digamos, no es que alguien decía ayer con el tema de la eventual validez probatoria de estos chats, ¿no? Decían, bueno, no va a alcanzar para una causa penal, pero en el Consejo de la Magistratura, no, en el Consejo de la Magistratura tampoco, digamos, vos no podés acusar a nadie en el Consejo de la Magistratura con un elemento de prueba nulo. Sí es cierto que el estándar es distinto, obviamente, como vos decís, lo que vos tenés que demostrar ahí eventualmente es un mal desempeño, que no es lo mismo que la comisión de un delito, aunque la comisión de un delito también sería causal de remoción. Pero también pensemos de nuevo cómo funciona el Consejo de la Magistratura y cómo toma sus decisiones. ¿Alguien cree seriamente que Ercolini puede ser destituido por el Consejo de la Magistratura por haber sido invitado por el Grupo Clarín eventualmente, aunque incluso si lo hubieran pagado y se demostrara que le pagaron por haber sido invitado a la estancia de Joe Louis en la Patagonia? No va a pasar nada con eso. Esta es la realidad, digamos, de la Argentina. Por eso, de nuevo, no nos conformemos con las discusiones y las rencillas de poder entre unos y otros. Exijamos reformas profundas que ayuden a darle real independencia al Poder Judicial, porque esta es la historia de la Argentina, acá no hay nada nuevo, ni en el espionaje ilegal, ni en la conducta muy poco seria, eventualmente si es que fuera cierta, de los magistrados de nuestro Poder Judicial que se pasean abierta y obscenamente con el poder, intercambiando favores casi todos los días. Por eso, hay que, vuelvo al tema del fallo, ¿no? Esta es la Argentina en la cual el doctor Ollarvide, que en paz descanse, se jubiló, digamos, gracias a la ayuda del peronismo, del kirchnerismo durante... Es la Argentina donde se jubiló también el doctor Canicoa Corral. Bueno, es la Argentina en la cual convertimos en un... Es la Argentina en la cual convertimos... Digo, con todo respeto, pero bueno, se jubilaron transcurriendo toda su carrera judicial, con todas las denuncias encima. Pero entonces no bostecemos cuando todo... se da el debate del Consejo de la Magistratura, porque ahí se definen esas cosas. Bueno, pero todos saben cuáles han sido los movimientos antes de que existiera el Consejo de la Magistratura y después respecto a estos dos jueces u otros, digamos, que uno Voy a puede... mencionar uno más, si me permitís. Es la misma Argentina en la cual transformamos en un héroe de la lucha contra la corrupción al doctor Bonadío, ¿no? Quien también se pasó durante 20 años protegiendo al poder, recibiendo seguramente sus favores del peronismo incluso, porque digo, quien salvó al doctor Bonadío en el Consejo de la Magistratura de las múltiples denuncias que tuvo fue el mismo kirchnerismo que después se convirtió en su víctima. Entonces... por eso, dejemos el pasado en paz respecto a jueces que protegían en su momento al kirchnerismo o impulsaban causas que el kirchnerismo quería que se impulsasen. Pero bueno, lo que está sucediendo hoy con el veredicto, el fallo, es una instancia
de alguna manera histórica, yo decía, por el hecho de un vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio y un tribunal que juzga un hecho de corrupción. Estoy recordando otro hecho y tengo muy presente el caso de Vudú. Cuando se empieza a instruir la causa, el juez Rafecas, que instruía la causa, y el fiscal Rívolo le pide al juez Rafecas el allanamiento del departamento de Vudú en Puerto Madero. Y lo apartan. Y el juez Rafecas da lugar al allanamiento y fue documentación fundamental que se consiguió en ese allanamiento que permitió después que 11, 12 jueces convalidaran toda la actuación hasta la condena firme de Vudú por la causa Chicone. Y lo apartan a Rafecas. Lo apartan a Rafecas, entre otras cosas, porque el entorno de Vudú revela chats entre Rafecas y un hermano de un conocido de Vudú, en el cual Rafecas le decía, no te quedate tranquilo, está todo bien y demás. Aún con esos condicionamientos, digamos, de un conocimiento del entorno de Vudú por parte de Rafecas, Rafecas actúa correctamente y da lugar a los allanamientos que después son la estructura de la causa que avanza sobre Vudú. Rafecas fue propuesto como Procurador General de la Nación, es decir, jefe de los fiscales por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y tengo entendido que su pliego ni siquiera lo pusieron en consideración porque Cristina lo primero que hizo es voltearlo. Ayer el presidente hizo mención que querría que se vote al procurador que él había propuesto, que es el doctor Rafecas, el juez federal, que insisto, durante mucho tiempo muchos tildaron de kirchnerista, pero que actuó correctamente, por lo menos en esta causa de corrupción que terminó en la instrucción inicial con la condena de Vudú. Cristina se lo cruzó, porque lo mandó a Vudú al Congreso a hacer volar por el aire a Rafecas, a Rívolo y al que era el jefe de los fiscales, el doctor Esteban Rigui. Bueno, porque ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de justicia tiene que tener la Argentina? Digamos, si el doctor Rafecas lo proponen para jefe de los fiscales, en principio habría el visto bueno de un sector de la oposición. Parece que Elisa Carrió en algún momento estaba dispuesta a acompañar y lo frena el propio kirchnerismo, la propia Cristina, porque investigó a su vicepresidente, nada más y nada menos. Y el presidente de la Nación ayer en cadena nacional vuelve a pedirle, ¿a quién se lo está pidiendo? Que traten el pliego del doctor Rafecas. No sé si es interesante este tipo de vínculo, pero bueno, no sé qué opinión tengas Sí, respecto. pero hay algo más para decir ahí en relación a Rafecas, que es que porque a Elisa Carrió también le llevó su tiempo decir, bueno, sí, Rafecas sí. Y cuando lo hizo ya era tarde. ¿Y por qué le llevó ese tiempo? ¿Por qué el radicalismo tampoco quería? Porque también tenía sus cuentas pendientes con Rafecas. Tenía sus cuentas pendientes por coimas del Senado, tenía sus cuentas pendientes porque Rafecas es el juez que desestimó 2 veces la denuncia de Nisman. Entonces, este es el problema, digamos. Si la política va a tomar decisiones respecto de funcionarios y funcionarias judiciales por cómo le caen, en función de cómo decidieron los casos que tocaban su quintita, digamos, más allá de la honestidad o la idoneidad que puedan tener los funcionarios y las funcionarias o que puedan no tener, y bueno, digamos, son los funcionarios, los que vas a tener, los que van a ascender, los que van a llegar, y las que van a llegar van a ser los que la política quiera. Es como lo del Consejo de la Magistratura y los concursos. O sea, vos hoy en la Argentina concursás, y bueno, si tenés mucha suerte, sos idónea, y tenés mucha suerte, vas a llegar. Pero no va a ser sencillo, porque tal vez salís primero o primera en el examen y después llegas a la entrevista personal y no tenés un padrino o una madrina, y bueno, te vas al fondo de la lista y queda primero o primera algún amigo del poder, alguien que hizo los deberes. Y esto lo sabe todo el mundo en la Argentina. Mientras tanto están discutiendo si va a ser Doñate o Roxana Reyes o no sé quién corno. Es muy interesante lo que planteás, porque justamente cuando los políticos se arriesguen a tener jueces verdaderamente independientes, que es un riesgo muy grande para los políticos, la actuación de los políticos en la Argentina, todo el arco político, la casta, como dice Milei, es un riesgo muy grande tener jueces independientes. Es muy grande ese riesgo, pero muy grande.
para lo que es el modus operandi de los políticos en la Argentina. Bueno, pero cuando eso ocurra, la Argentina va a empezar a construir algo diferente. Doctora, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Ahí estaba la doctora Natalia Bolosín. Bueno,